Buen día, somos el equipo 2 de la materia de amplificadores. El equipo está conformado por Kamal José Gaspar, Correa Canché José Andrés, Oil Roa José Alfredo, Hernández Contreras Jesús de Ricardo y su servidor Cristóbal Paredes Tufts. Un filtro es un circuito selectivo en frecuencia que se emplea para eliminar cierto intervalo de frecuencias o componentes espectrales de la señal de entrada. Estas cuatro funciones ideales de filtro muestran su idealidad en el sentido de presentar una pendiente de rechazo infinita. El escalamiento en impedancia y en frecuencia es una técnica de circuitos electrónicos mediante el cual se modifican los valores de los elementos de un circuito, obteniendo la misma función de transferencia que la del circuito original. El escalamiento en impedancia consiste en modificar los elementos pasivos de un circuito lineal e invariantes en el tiempo. Un filtro de paso bajo es un filtro que pasa señales de baja frecuencia y bloquea o impide señales de alta frecuencia. En otras palabras, las señales de baja frecuencia pasan a través, es mucho más fácil y con menor resistencia que las señales de alta frecuencia. Permite el paso de señal cuya frecuencia esté comprendida por encima de una frecuencia de corte y rechaza todas aquellas que estén entre 0 y dicha frecuencia de corte. Observamos respuesta plana en la banda de paso, transición abrupta entre la banda de paso y la no deseada, y una respuesta de fase lineal. Un filtro pasabanda posee dos frecuencias de corte, una inferior y otra superior. La banda pasante se encuentra entre la frecuencia de corte superior e inferior, mientras que la banda de rechazo se ubica desde 0 a la frecuencia de corte inferior y desde la frecuencia de corte superior hasta el infinito. En esta imagen se observa la respuesta del filtro pasabanda, la cual solo permite el paso de la frecuencia comprendidas entre la frecuencia de corte inferior y superior. En el caso del filtro rechazabandas, hay dos bandas pasantes. Estas se encuentran desde 0 a la frecuencia de corte inferior y otra desde la frecuencia de corte superior hasta el infinito. Se observa en la imagen la respuesta del filtro, donde rechaza las frecuencias que existen entre la frecuencia de corte inferior y superior, dejando pasar solo las que son menores a la frecuencia de corte inferior y mayores a las que son de la frecuencia de corte superior. El filtro Butterworth posee una caída relativamente más lenta y por lo tanto irá a requerir un orden mayor para implementar una especificación de banda rechazada particular. Respuesta de amplitud plana en la banda de pasos. Rapidez dependiente de caída de menos 20 decibeles de cada polo. Respuesta de fase no lineal se utiliza cuando todas las frecuencias en la banda de paso deben tener la misma ganancia. A medida que el orden de la función se incrementa, las componentes de la frecuencia que se encuentran por arriba de la frecuencia de corte experimentan una atenuación mucho mayor que las de orden menor, como se puede observar. En este filtro, y en este caso, la rapidez de la pendiente de caída es mayor que menos 20 decibeles de cada polo, por lo que este filtro es ideal para caídas rápidas de pendiente, por lo cual es recomendado utilizarlo. El filtro Chebyshev inverso es también conocido como Chebyshev tipo 2. Difiere del Chebyshev normalmente, en que su banda de paso es máximamente plana y presenta rizo en la banda de rechazo. Posee características de fase lineales. Su desfasamiento se incrementa linealmente con la frecuencia. Los filtros con respuesta Bessel se utilizan usualmente para filtrar formas de onda pulsantes evitando su dispersión. En la obtención de la función característica se utilizan las funciones elípticas,
doblemente periódicas. Para n impares, el filtro elíptico tiene un cero de reflexión en el origen y un polo de atenuación en el infinito. Esto no ocurre para n par. Aquí se presenta un filtro pasabajos de primer orden que presenta la siguiente característica. Cuando un filtro pasabajos es de primer orden, sin importar si es pasivo o activo, su función de transferencia es la que se aprecia en la imagen, donde A representa la ganancia del filtro, si es pasivo A es 1 y WC es la frecuencia de corte. Un filtro pasabajo de segundo orden, sin importar si es pasivo o activo, topología, factor de fabricación o aproximación, tiene la función de transferencia que podemos observar en la imagen. Aquí se tienen los dos modelos según el orden, MFB y BCBS. El presente de filtros pasa-alto por primer orden se obtiene utilizando la transformación de RC y CR con respecto al filtro pasabajos del primer orden, dando como resultados el circuito de la figura presente. Las siguientes imágenes son los circuitos de los filtros pasa-altas de segundo orden, los cuales se obtienen de la transformación RC o CR con respecto a la estructura empleada MFB o BCBS.